Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente. Un teatro como no han visto nunca antes. Un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. ¿Por qué hacer, oh necios, trampas fuera de la ley, siendo tan cómodo hacerlas dentro de ella? Buenas noches, otra semana más y bienvenidos a la historia entre bambalinas, tercera semana y tercer capítulo. Para mí todo un éxito, ya que aunque no lo creáis y pese a que no es la primera vez que me pongo delante de un micrófono, ni tampoco la primera vez que hablo de historia, de hecho fue así como empecé mi aventura en la radio con una sección sobre historia. Pues como os decía, a pesar de eso, de que no es nuevo para mí, crear el canal sí que ha sido una experiencia completamente nueva y todo un reto, sobre todo por los lógicos temores que todo nuevo proyecto ocasiona por mucho que una quiera evitarlo. Pero como os dije la pasada semana, no puedo estar más feliz, de verdad. Así que gracias a todos los que escuchéis el programa en directo o posteriormente. El momento es lo de menos. Lo bonito es saber que estáis ahí, que lo compartís en las redes, que dejáis vuestros comentarios y, por supuesto, también a los que chateáis conmigo en el directo. En definitiva, gracias a todos porque es un verdadero placer y una auténtica gozada saber que hay gente a la que le gusta tu trabajo y lo valora. Y gracias, como no, a ese pequeño gran equipo que me acompaña en esta aventura, a Miguel Ángel Galán, a Aroa Rodríguez, a Ana Boria y a Fernando Mesa. Vuestras contribuciones son parte imprescindible para que la historia entre bambalinas no sea otro canal más sobre historia, sino que le dais justo lo que yo soñaba, su propio sello. Y eso, equipazo, sí que es todo un éxito. El capítulo de esta semana es un aperitivo del hermanito pequeño de la historia entre bambalinas que muy pronto debutará y del que ya os anunciaré su estreno cuando esté listo para ser presentado en sociedad como Dios manda. El nombre con el que he bautizado a este hermanito pequeño es Cápsulas de la Historia. Unos audios cortos donde cada día os traeré una anécdota, una curiosidad, un acontecimiento o un personaje de esos que tal vez no dan para un capítulo semanal, pero que sí son muy jugosos y muy curiosos de conocer por las particularidades que los caracterizan. Y también es una manera para que descubráis la parte divertida, extravagante y en ocasiones hasta ridícula de la historia. Episodios y personajes caricaturescos que por lo grotesco de sus actos o de los acontecimientos en sí, más allá de nuestra desaprobación o nuestra repulsa, puede provocarnos incluso una carcajada. Porque no todo en la historia son guerras, traiciones, desgracias, magnicidios. La historia también tiene su parte cómica, su cara graciosa. Y creedme que es muy divertido descubrir esos pasajes históricos que más que nunca hacen cierto eso de la historia entre bambalinas. Hoy os traigo dos historias. En realidad son microhistorias. Una de ellas esconde un episodio de su gran historia. Y cuando conozcáis a los personajes entenderéis este trabalenguas raro que me ha salido. Es un episodio inédito para la inmensa mayoría, si no todos y en parte, pero que sucedió como sucedió y que hoy descubriréis. Y la otra microhistoria va sobre una costumbre, o más bien una usanza, que se practicó durante algunos siglos, especialmente por las monarquías europeas, de la que nos escapan las nuestras, que tuvimos unas cuantas, y que estoy convencida os sorprenderá a aquellos que desconocíais tal práctica. Unas historias que ya os adelanto, os va a dejar con la boca abierta. Empezamos. Nuestros invitados de hoy son los famosos Reyes Católicos, pero cuando aún no lo eran ni creían ellos, les acabarían llamando así, sobre todo por cómo apañaron y amañaron su enlace matrimonial. Viajamos hasta el siglo XV, concretamente el 11 de octubre del año 1469.
el día que la princesa Isabel y el príncipe Fernando se ven por primera vez. Y no fue una cita de enamorados en absoluto, fue una cita comercial, una cita de negocios. Os cuento. Como acabo de deciros, no fue una cita de enamorados, sino de negocios. A ver, que tampoco era tan extraño, puesto que los enlaces matrimoniales entre las casas de la realeza lo que en verdad buscaban era ampliar dominios y poder. Operaban como empresas más que como familias que deseaban lo mejor para sus hijos. Y sí que buscaban lo mejor, pero para el reino y para satisfacer sus propios intereses de poder, importándoles bien poco si iban a ser felices o no. Los sentimientos era lo de menos. Y volvemos a lo de siempre cuando hablamos de historia. Eran otros tiempos, otro tipo de estructura mental. En definitiva, una forma diferente de vivir y de ver la vida a la que tenemos nosotros que vivimos en el siglo XXI. Aunque la realeza, me refiero a la europea, hasta no hace mucho tiempo no había cambiado tanto sus costumbres. Han sido los vástagos de esas monarquías rancias y vetustas los que con sus matrimonios con plebeyas o plebeyos, por cierto, término desde mi punto de vista horrible, de hecho, proviene del latín plebeius, que significa los que no forman parte de la gente, con eso lo digo todo. Bueno, pues esos nuevos matrimonios de la realeza europea, matrimonios entre herederos o herederas de tronos con personas que no pertenecen a su clase social, a su exclusivo círculo, al menos le han dado un poquito de aire fresco a unas instituciones que a pesar del correr de los siglos se mantienen contra todo pronóstico, eso sí, adaptándose a los momentos y a las circunstancias actuales, y es que no les queda otra si desean seguir sobreviviendo al paso del tiempo. Pero volvamos a aquella primera cita de la princesa Isabel y del príncipe Fernando, que aunque no fue un encuentro secreto, sí que se produjo con la máxima discreción, y ya se cuidaron ellos de que así fuese, para que nadie más allá de los interesados y los cómplices, que por supuesto lo sabía, se enterara de la boda que tendría lugar unos días después. Tanto celo pusieron en el encuentro que Fernando, todo un príncipe, llegó disfrazado de mozo de mulas para que nadie lo reconociera. Y aunque os pueda parecer increíble, aquellos jovenzuelos, Isabel tenía 18 años y Fernando 17, se bastaron y sobraron para organizar ellos solitos todo lo concerniente a su boda. Después de todo, el fin no era otro que conformar un acuerdo para, una vez cada uno de ellos fuesen reyes de sus reinos, la España del siglo XV no era la España de ahora, por supuesto, sino un territorio de reinos que hoy eran aliados y pasado mañana se enfrascaban en una guerra. Bueno, pues eso, el fin de ese encuentro no era otro que aunar fuerzas y poder. Algo que jugaba a favor de ambos es que eran jóvenes y atractivos, así que al menos la letra pequeña de la fusión de ambos reinos, esa que se escribe en los aposentos, no fue una lectura desagradable para ninguno de los dos. A ver, teniendo en cuenta que te casaban con quien convenía y no con quien querías, suerte tuvieron ambos de no encontrarse con un futuro cónyuge que, más que marido o esposa, podía ser el abuelo o la madre, más feo que un dolor y oliendo a cuerno quemado, que era lo más habitual. Para que podáis haceros una composición del porqué de tanto secretismo y de tanto disfraz, os voy a poner en antecedentes. Isabel era hija de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal, y cuando contaba 3 años, su hermano mayor, Enrique IV, fruto del anterior matrimonio de Juan II con María de Aragón, fue proclamado rey de la corona de Castilla, un rey al que apodaron el Impotente, y de aquellos barros los lodos que siguieron, porque su hermanita pequeña, la astuta Isabelita, se sirvió de esos rumores para eliminar de la línea sucesoria a su sobrina, más conocida posteriormente como Juana la Beltraneja y la verdadera sucesora de la corona de Castilla, para situarse ella, Isabelita, como candidata al trono, alegando que en realidad su sobrina Juanita era hija ilegítima de su cuñada Juana de Portugal y de los amoríos de ésta con Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque, que a su vez era el valido del rey. Como podéis ver, series como Dallas o Falcon Crest no tienen nada que envidiar a las intrigas y a los chanchullos palaciegos de nuestros monarcas. El caso es que en el año 1468 el rey Enrique IV, que tampoco destacaba el pobre por tener una fuerte personalidad, más bien era un mojigato indeciso y sin carácter, y como no, para mantenerse en el trono, que era lo que realmente importaba,
Reconoció a su hermana Isabel como su sucesora en lo que se llamó el Pacto de los Toros de Guisando, privando con ello de los derechos sucesorios a su propia hija Juana y obligándola a casarse con Alfonso V de Portugal, enlace que derivó en otra historia de guerras por el trono de Castilla con los futuros reyes católicos y que acabó con los huesos de Juana la Beltraneja en un convento por decreto real de su tía Isabel, asegurándose así que la puñetera sobrina, que tantos dolores de cabeza le había acarreado por su pertinaz intento de recuperar el trono que le correspondía por derecho, no solo quedara a buen recaudo, también que no tuviera la posibilidad de engendrar descendencia, evitando así futuros reclamos sucesorios de la corona, pero que no son el tema de hoy. Isabel, la católica, como estáis comprobando, no daba puntada sin hilo. Otra prueba de ello es que no escogió al príncipe Fernando al azar en absoluto. Ella supo muy bien elegir al candidato perfecto para sus planes, que no eran otros que acceder al trono una vez su hermano falleciera, y debía hacerlo con el socio más poderoso de entonces, y ese era el heredero de la corona de Aragón, Fernandito. Pero es que esa elección en realidad fue una inteligente y astuta estrategia que, por cierto, le salió a las mil maravillas. El príncipe Fernando, además de heredero de un reino, era primo de Isabel y por consiguiente de su hermano el rey Enrique IV. Y como la relación que mantenían los hermanos era cualquier cosa menos idílica, el rey no soportaba a Isabel y viceversa, sin olvidar todas las presiones a las que fue sometido el monarca por los partidarios de su hermana para conseguir que fuese ella la reina una vez falleciese él, pues teniendo en cuenta algo de tanta importancia para las estructuras mentales de la época, Isabel se dijo: antes de que mi adorado hermanito se alíe con mi primo y ambos se enfrenten a mí, me caso con mi primo y así evito que mi hermano me jorobe los planes. Y otro punto a favor en esa estrategia es que Fernando ya por entonces era rey de Sicilia, plaza con gran poderío en el Mediterráneo, por lo que la alianza era aún más poderosa. Otro detalle que revela lo concienzudo de sus planes es que rechazó a otros pretendientes como Alfonso V de Portugal, el que luego se casó con su sobrina Juana la Beltraneja, al duque de York, que tiempo después sería el rey Ricardo III de Inglaterra, y también rechazó al duque de Boyena, hermano del rey de Francia, y los rechazó porque ninguno de ellos le servía para sus propios intereses. Cierto que hubiera sido reina de Francia, de Inglaterra o de Portugal, pero una reina como lo eran casi todas las reinas de entonces, manteniéndose en un segundo lugar. Y ese tipo de reinado no era el que la princesa Isabel quería para sí misma, ni tampoco entraba en sus planes, por supuesto, parir herederos para otras coronas, sin contar que además tendría que dejar su reino, sus tierras, para irse a unos países que no le interesaban más allá de las posibles alianzas que pudiera alcanzar con ellos. En definitiva, que el candidato perfecto era el príncipe Fernando de Aragón, y como ella era un partidazo, pues ya postulaba para el trono, el príncipe tampoco le hizo ascos a la unión. Prosigamos con ese enlace matrimonial con más trampas que una partida de cartas entre trileros. Isabel no podía casarse por varias razones. La primera, que era menor de edad, y la segunda, y tal vez la más importante, es que había jurado no casarse sin el consentimiento del rey, es decir, de su hermano Enrique IV, condición indispensable además para conservar su derecho de sucesión al trono. Pero aún había otro inconveniente, otro obstáculo que hacía muy complicado ese matrimonio, y es que los príncipes Isabel y Fernando eran primos hermanos y por lo tanto debían recibir una dispensa papal para casarse. ¿Y qué hicieron? ¿Esperar? Pues ya os digo que no, la falsificaron tal cual. ¿Cómo? Pues ahora mismo os lo cuento. A ver, hay que reconocerles que primero lo intentaron, digamos, de manera legal, por las buenas, vamos. Le solicitaron al Papa Pablo II el permiso, pero este se los negó. La razón, bueno, pues la habitual de siempre entre Iglesia y monarquía, apoyar a uno u otro monarca según las conveniencias, y en este caso al Papa Pablo II le convenía más la alianza del rey Enrique IV que la posible futura alianza con la postulante al trono, pero que a lo mejor, y como también era habitual, nunca llegara a ser reina. Pero bueno, que poco les importó que el Papa no autorizara el enlace. No lo obtuvieron por las buenas, bueno, pues van y lo consiguen por las bravas. Y dicho y hecho, el mismo día de la boda, el 19 de octubre del año 1469, en el patio del Palacio del Vivero en Valladolid, y de manera milagrosa, nunca mejor dicho, aparece una dispensa papal autorizando la boda entre Isabel y Fernando.
Y os preguntaréis, ¿cómo fue posible si el Papa no estaba de acuerdo con aquel enlace y era aliado del rey? El mayor enemigo de Isabel. ¿Es que acaso cambió de opinión a última hora, tal vez? Bueno, pues no, nada de eso. Esa dispensa papal estaba firmada por un papa que había muerto hace 5 años, el Papa Pío II. ¿Y quién fue el emisario, el portador de tan milagroso documento? Pues el arzobispo que los casó, el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, a su vez aliado de Isabel desde el inicio. Lo irónico es que hicieron prevalecer la autorización de un papa fallecido sobre la decisión tomada por el papa que en aquel momento era el príncipe de la Iglesia Católica, vamos, el que mandaba. Y bueno, pues claro, ocurrió lo que tenía que ocurrir, lo esperable. Cuando el Papa Pablo II se entera de que, a pesar de no haberles autorizado casarse, los primos lo han hecho igualmente falsificando una dispensa papal, pues ni corto ni perezoso los excomulga. Y así estuvieron durante 2 años, hasta que Pablo II pasó mejor vida y el siguiente Papa, Sixto IV, firmó una bula con carácter retroactivo, legitimando su enlace, por lo que la primera hija del matrimonio, la princesa Isabel, los reyes católicos tuvieron 5 hijos, pues esta primera, que había nacido en pecado desde el punto de vista de la Iglesia de entonces, pasó automáticamente de ser bastarda a legítima heredera del trono, porque aunque el enlace matrimonial estuvo rodeado de triquiñuelas y chanchullos y no fue reconocido por el Vaticano, ellos, los contrayentes, no dejaron a un lado sus obligaciones maritales y la consumación de ese enlace se llevó a cabo tal y como marcaban los cánones de la época, con testigos y crónica social incluida, aquella concretamente en el Cronicón de Valladolid, y gracias a un buen informante, el médico de la reina. Sí, tal cual. Las noches de bodas de los monarcas eran de lo más peculiares. Lo que se llamaba la ceremonia de la alcoba, costumbre protagonista de nuestra siguiente historia, más que una noche de bodas, parecía una romería. ¿Os gustaría saber qué contó el médico de la reina sobre la noche de bodas al cronista del Cronicón de Valladolid? Estoy segura de que sí. Vale, bueno, pues entre otras cosas dijo lo siguiente, abro comillas. Esa noche fue consumado el matrimonio entre los novios, donde se mostró cumplido testimonio de su virginidad y nobleza en presencia de jueces, regidores y caballeros. Cierro comillas. ¿Entendéis lo de la romería, verdad? Vale. ¿Y cómo pudieron verificar esa virginidad? Bueno, pues mostrando las sábanas manchadas de sangre y que, según otro de los cronistas de la época, tal hecho tuvo lugar con trompetas y timbales para deleite de todos los presentes en la sala, que estaba llena de gente. Insisto, una romería. Y un último apunte a esta historia que, como habéis visto, está llena de trampas, artimañas y triquiñuelas. ¿Sabéis quién fue el mediador entre Isabel y Fernando y el Papa Sixto IV para que legitimara el enlace matrimonial y dejaran de vivir en pecado a los ojos de la Iglesia y de la moral de la época? Bueno, pues un personaje que ya conocisteis un poquito la semana pasada, el entonces cardenal Rodrigo Borgia. Vamos, que este capítulo de la historia bien podría titularse Entre pillos anda el juego. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Y vamos ahora con la ceremonia de la alcoba. Como os he dicho en la primera parte del capítulo de hoy, el fin último de un enlace matrimonial entre monarquías era perpetuar esa casa real y, a ser posible, expandir el reinado y los territorios. Y la única forma de conseguirlo era teniendo descendencia, así que la consumación del matrimonio debía ser sí o sí, o de lo contrario, el enlace no se consideraba legítimo. Por lo tanto, la obligación de cualquier monarca con trono o aspirante a él era consumar su unión, y eso debía probarse. ¿Cómo? Bueno, pues como se prueba todo, con pruebas, y qué mejor prueba que los testigos que hubieran presenciado el acto. Ya os he contado cómo fue la noche de bodas de los Reyes Católicos. Toda una romería, bueno, pues todas eran iguales. Aunque indagando para el programa de esta noche, me encontré con la sorpresa de que no era una costumbre exclusiva de la monarquía. Por el contrario, era una costumbre muy habitual que se extendió durante siglos, y no solo en la realeza o en la nobleza, sino que dicha usanza la llevaba a cabo prácticamente todo el mundo, especialmente en el centro y norte de Europa entre la Edad Media y el siglo XVIII, aunque fue muy diferente según los lugares donde se llevaba a cabo esta práctica.
Esta ceremonia, que hoy en día nos parece inaceptable y evidentemente ninguno de nosotros la consentiría, fue en su momento un ritual que tenía muchísima importancia, y en el caso de la realeza, la ceremonia de la cama revestía un carácter protocolario de gran importancia. Vale, vamos al protocolo tal cual. Bueno, pues como toda boda que se precie, se celebra el enlace, después el banquete correspondiente y luego pues toda la parafernalia que rodeaba las bodas reales. Y finalmente llegaba el momento de la consumación. Vale. Entonces los novios, seguidos por una comitiva integrada por familiares, amigos, obispos, cardenales, jueces, regidores y algún que otro cortesano que se apuntaba al show, se dirigían a la alcoba. Una procesión que solía ir acompañada de bromas soeces, canciones obscenas y jolgorio. Y entre esos familiares, como no, los padres de los acompañantes, ambos, mamá y papá. Y que en la inmensa mayoría de ocasiones, además, por no decir todas, eran los padres y los suegros, es decir, esos padres y esos suegros eran el tío, la hermana, la tía o cualquier otro familiar próximo de los contrayentes. Es decir, todo un espectáculo. Vale, pues una vez en los aposentos, el clérigo de turno, que podía ser un cardenal, un obispo o un arzobispo, y solía ser el mismo que los había casado, bendecía el lecho y la pareja se preparaba para acostarse bebiendo un vino especiado. Esta parte del protocolo, lo de bendecir el lecho, bendecir la pareja y lo del vino, lo copiaron nuestros monarcas de los ingleses. Bueno, pues una vez bendecido el lecho, el vino y los novios, estos ya podían ponerse por faena. Y mientras ellos estaban por lo que tenían que estar, evidentemente, ¿no?, pues los acompañantes seguían con el fiestorro, supuestamente para que con el ruido no se oyera a la pareja en su primera relación. En algunas ocasiones tenían la deferencia de colocar unas cortinas para respetar algo más la intimidad de ese momento de la pareja. Pero por norma general, el acto sexual de aquella primera noche era notorio y público, muy público. Insisto, de noche de bodas, nada, una romería. Y en cuanto a otros lugares donde también era costumbre, como en Islandia, por ejemplo, el matrimonio únicamente se consideraba legal si incluía la ceremonia de la cama, y esta había sido presenciada por 6 hombres. Para los suecos y prácticamente en toda la Escandinavia medieval, esta ceremonia era obligatoria si la pareja pretendía que su unión fuera jurídicamente válida. Y en Inglaterra, además de las pertinentes bendiciones del lecho, los novios y el vino especiado, una vez dentro de las sábanas, los padrinos y las damas de honor se sentaban alrededor de la cama y los novios en ese momento lanzaban sus medias, y aquel que las cogía sería el primero en casarse. Tras este curioso ritual se cerraban las cortinas de la cama, y en esta ocasión sí que los asistentes a la consumación tenían la delicadeza de dejar a solas a los novios. Pero que en general y por norma las noches de bodas monárquicas eran, como os he dicho desde el inicio, toda una romería. Como habéis visto, han sido 2 historias como mínimo curiosas, porque curioso es que unos reyes que falsificaron una dispensa papal para casarse de tapadillo y que durante 2 años estuvieron excomulgados, palabras mayores para los católicos, acabaran llamándose y pasaran a la historia precisamente como reyes católicos. E igual de curioso es que en unas sociedades fuertemente sometidas por el poder de la Iglesia de la época, para la que prácticamente todo era pecado o fruto de las maldades del diablo y el sexo era el mayor de todos los pecados, se prestaran a prácticas tan censurables como la ceremonia de la alcoba, violando la intimidad de un encuentro que debe ser y es solo de 2. Pero bueno, así fue la historia, así es la historia y así os la he contado. El acto final, con Miguel Ángel Galán. ¿Qué tal, amigos, amigas? Esta noche os quiero traer probablemente una reflexión que termine derivando, y espero que sea así, en un debate o al menos en un lugar de reflexión sobre lo que hoy os quiero contar. Todo, evidentemente, relacionado con lo que María nos contaba sobre los reyes católicos, sobre la historia y sobre cómo, antiguamente, existían estos matrimonios de conveniencia, donde no se casaban enamorados, sino que se casaban familias, intereses e incluso destinos de países, ciudades o reinados. Sin embargo, con el paso de los milenios, y cuando deberíamos haber aprendido de toda la historia, cuando deberíamos haber evolucionado
Y cuando en muchas ocasiones, a día de hoy, se nos inunda de la evolución que hemos tenido como civilización y de la cual, es cierto, que evidentemente hemos ido mejorando, sin embargo, reina una palabra que quería compartir con vosotros. Esa palabra se llama hipocresía. Su definición en el diccionario es la siguiente. Hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. ¿Y por qué os digo, o por qué os enseño el significado de esta palabra que evidentemente todos conocemos? Porque con el paso de los siglos, de los milenios, y ante ese cambio que os decía que evidentemente hemos sufrido, ¿cuánto de verdad han cambiado las cosas? ¿Esos matrimonios han dejado de producirse? ¿O sin embargo a día de hoy todavía seguimos inmersos en mostrar una cara de bonismo, una cara de que todo es como debería ser, como decimos? Sin embargo, para nuestros intereses, para nuestros círculos en las grandes élites de cada ciudad, de cada país, de cada continente, seguimos viendo como las familias adineradas, las familias ricas, las familias aristocráticas de toda la vida, siguen de alguna manera cerrando puertas a aquellos que no vienen de su propio estilo de vida. No es una manera de seguir perpetuando la élite de familias poderosas para seguir conservando el poder, la influencia y el dinero que han ido amasando durante los años, décadas o incluso siglos. No deja de ser hipócrita que continuemos diciendo o aceptando cómo en países mucho menos desarrollados, todavía a día de hoy, se sigan pactando los matrimonios desde que las mujeres son apenas unas niñas, en pos de cualidades religiosas, en pos de conceptos de fe, en pos, probablemente, de ideologías que en muchos lugares queremos creer que han sido caducadas, que han sido erradicadas, que hemos aprendido de la historia. Y sin embargo nos damos cuenta de que aún a día de hoy, en pleno 2021, todavía seguimos siendo testigos presenciales de todo aquello que la historia debería habernos enseñado para poder ser mucho mejores. Quizás dentro de 100, dentro de 500 o dentro de 1000 años, estudien nuestra propia historia como aquella generación que decía una cosa por quedar bien, por salir en los medios, y sin embargo, luego hacíamos otra. Gracias y nos vemos aquí para seguir compartiendo reflexiones, pensamientos y probablemente aprendizajes que deberíamos incorporar de nuestra historia. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que también hayáis pasado un buen rato, que no os hayáis escandalizado mucho y si os ha arrancado una sonrisa, mejor que mejor. Y en cuanto a la propuesta que os hice la semana pasada, sigue en pie. Dejadme en el cajón de comentarios de YouTube o también podéis hacerlo en el Twitter o en el Facebook del canal quién o qué os gustaría que visitara la historia entre bambalinas. Ya os avanzo que estoy preparando unos episodios para las próximas semanas que estoy convencida os sorprenderá. Son unos episodios espectaculares, ya lo veréis. Pero lo dicho, la propuesta sigue en pie, así que animaros que espero esas propuestas con muchas ganas. Y si os ha gustado el episodio de hoy, no olvidéis darle al like y dejar vuestros comentarios. Para mí es muy importante conocer vuestras opiniones y YouTube también valora mucho esos likes y esos comentarios. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y sigas acompañándome en este viaje semanal por la historia. Recordaros que la historia entre bambalinas también está en iVoox, en Instagram, y en Twitter y en Facebook. Pues nada, nos escuchamos la próxima semana y por favor, no olvidéis vivir y disfrutar de vuestra propia historia.